Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo como en cada oportunidad desde Buenos Aires, Argentina, esta mañana fría, muy fría, pero gracias a Dios, gracias al Señor nos ha regalado un día hermoso, soleado totalmente, no se ve ni una sola nube en el cielo, así que será cuestión de esperar un poquito que avance el día, que corra un poquito el día para esperar que por lo menos un poquitito empiece a calentar este día tan frío. Pero bueno, estamos en pleno invierno, así que por lo menos en estas latitudes, todo lo que es América del Sur, nos encontramos en invierno, así que bueno, no podemos pretender otra cosa. Pero bueno, ya pasamos por un poquito la mitad del invierno, así que bueno, ya vamos enfilados hacia la primavera, que luego desembocará en el verano. Para los que nos gusta el verano, más el calorcito, los estamos esperando con ansias. Así que bueno, amados hermanos, hoy les vengo con una enseñanza nueva que va a ir dividida en tres partes, porque hay mucho para hablar sobre esto. Les voy a estar hablando sobre la Odisea, que implica la ciudad, implica la epístola de Pablo, que está mencionada en Colosenses 4:16, si mal no recuerdo. Si no es en Colosenses 4:16, pido perdón, pero en Colosenses seguro que está mencionada la epístola. Pero bueno, es una epístola que lamentablemente los que viven encerrados en el canon bíblico, en el canon de 66 o en el de 73, sea el que sea, lamentablemente se han perdido de leer esta hermosa epístola de Pablo, y en la cual encontramos tanta revelación, porque hay muchísima revelación en esta epístola de la Odisea, y por eso se las quiero compartir. Quiero que ustedes tengan la dicha de leerla, porque hay mucha sabiduría de Pablo en esta epístola, hay mucha revelación, y una vez que la lees te das cuenta por qué no figura en el canon romano. Te das cuenta a simple vista el porqué. Pero bueno, por eso hoy en esta oportunidad se las quiero compartir, y por supuesto que va a quedar subida en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Así que bueno, pero bueno, les voy a dar una introducción antes de irnos a la epístola directamente, pero es una epístola bellísima, bellísima, pero bueno, ya lo van a ir viendo. Pero lo vamos a ver en tres partes, porque hay mucho que hablar sobre la Odisea. Pero bueno, no vamos a arrancar ya mismo con esto. Les voy a dar primero una introducción, les quiero leer unas cosas muy interesantes que seguramente nunca escuchaste, seguramente nunca te lo dijeron. Seguro que a la iglesia en la que te congregas, seguramente que nunca te hablaron de esta carta, mucho menos leértela. Seguramente tu sacerdote no te habló, seguramente tu pastor no te la nombró. Quiero creer que sí. Así que bueno, vamos a meternos ya en este tema de la Odisea. La ciudad de Laodicea fue fundada por el rey Seleucida Antíoco II, y la llamó así en honor a su esposa, Laodice, alrededor del año 260 a.C. aproximadamente. Laodice I fue una mujer de la nobleza de Anatolia, que viene a ser la zona del Asia Menor, lo que hoy sería Turquía aproximadamente. La zona que hoy vemos debajo del Mar Negro. Pariente cercana de la temprana dinastía Seleucida, que fue la primera esposa y probablemente prima del rey Seleucida griego Antíoco II. En el marco de un tratado de paz con Ptolomeo II de Egipto en el año
250 a.C., Antíoco se obligó a repudiarla a ella y a su hijo para casarse con la princesa egipcia Berenice Sira, más conocida como Berenice. Fruto de esta unión nació un hijo que fue reconocido como heredero al trono. Esto, indudablemente, sembró en el corazón de Laodice la semilla del odio y de la venganza, que materializó al cabo de unos años, o sea que lo llevó a la práctica, esa semilla que germinó dentro del corazón de esta mujer, no solamente germinó, sino que dio a luz, floreció y creció y se materializó al cabo de un tiempo después. Cuando Ptolomeo II murió en el 246 a.C., Antíoco II volvió a casarse con Laodice. Pero Antíoco terminó muriendo envenenado por Laodice. La misma suerte corrieron Berenice y su hijo de tan solo 4 años, junto con el resto de la corte egipcia que acompañaba a Berenice. Entonces, el hijo de Laodice se levantó en rebelión en la que fue llamada la Guerra Laodicense o la Guerra Laodiciana o Tercera Guerra Siria, que también se la conoció. Se dice que Laodice levantó tropas en Anatolia para esta guerra. Entonces, Ptolomeo III, hermano de Berenice, invadió Siria y tomó Antioquía, en donde Laodice y su hijo fueron asesinados. Obviamente que esto lo hizo en venganza. El hijo de Laodice reinó como Seleuco II Calínico, más conocido simplemente como Seleuco II. Pero bueno, este es un poquito el panorama del nacimiento de la ciudad de Laodicea, que fue, la verdad que es en un marco trágico, vemos, por todo lo que aconteció. Pero bueno, vamos a ver la ciudad en sí, donde podemos ver mucha y poderosa simbología, como podemos verlo en el canon, en las escrituras, en los apócrifos. En todo podemos encontrar mucha y poderosa simbología. Entonces, la ciudad de Laodicea estaba localizada al suroeste de Frigia, en el valle del río Licus, en el cruce de dos importantes rutas comerciales, como de las que había muchas en ese entonces. En ese momento habían muchas rutas comerciales. Laodicea se encontraba sobre una de ellas, en la antigua carretera que sube de Éfeso a través de los valles del Meandro y del Licus hacia el este y luego a Siria. A casi 10 kilómetros al noroeste se encontraba la ciudad de Hierápolis y a unos 16 kilómetros al este Colosas, a la ciudad a la cual Pablo remitió la epístola a los colosenses. Este valle es una ruta natural de viaje desde el este hacia el oeste. O sea, dos caminos pasaban por Laodicea, Dos caminos, dos sendas, camino sinónimo de sendas. Entonces, Laodicea era la ciudad más rica de la zona de Frigia, porque Frigia no era una ciudad, era una zona. Tenía un sistema bancario babilónico fuerte e importante. Laodicea, digamos, era el centro financiero de la zona, la metrópolis de Asia Menor, digamos, y capital secular de la Frigia occidental. Te recuerdo que Frigia era una zona amplia. Pero digamos que básicamente Laodicea era la capital secular de la Frigia occidental, de la parte occidental de Frigia.
Incluso llegaron a tener sus propias monedas. Era una ciudad en la cual tenían mucha abundancia, Laodicea. Entonces, Laodicea tenía valles muy fértiles. Se hizo famosa por tener una vasta producción de lana negra, la cual teñían con una tintura y un sistema que habían perfeccionado. Esta lana era muy codiciada, puesto que se utilizaba para confeccionar prendas de vestir de alta calidad, de muy alta calidad, que eran especialmente apreciadas en el mundo romano, que era el centro del mundo, básicamente. Entonces, la lana negra que era producida ahí era un símbolo de riqueza, era un símbolo de cierto estatus social, por así decirlo. O sea, podemos decir, en la simbología que te expliqué desde el comienzo, que íbamos a ver mucha, podemos decir que se vestían con lanas negras en lugar de usar linos blancos. Ahí podemos ver una poderosa simbología. La ciudad tuvo una importante escuela de medicina, la cual era muy famosa por sus remedios, entre los cuales se destacaban un ungüento con propiedades curativas para los oídos y un famoso colirio para los ojos, que fue fabricado a partir del polvo frigio, que era una famosa pomada medicinal, por así decirlo. O sea, acá podemos ver otra simbología. Podemos ver que tenían problemas de vista y tenían problemas de oído. Vayan tomando nota de toda la simbología. Los entendidos y los sabios ya saben a qué me estoy refiriendo. Pero, como todo lugar, tenía una debilidad. El talón de Aquiles, por así decirlo. La mayor debilidad que tenía la ciudad era el agua. Tenían un acueducto de casi 10 kilómetros de largo que traía agua desde Hierápolis, que estaba en dirección a Filadelfia, otra de las ciudades que es mencionada en Apocalipsis, donde que también el significado de Filadelfia es muy importante, porque si bien era el nombre de una ciudad, justamente ayer estaba escudriñando sobre eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 habla de... ¿qué es que lo que habla? No recuerdo ahora. ¿Cómo es que dice Primera de Tesalonicenses 4? Bueno, no recuerdo ahora, pero usa una palabra en el griego que significa Hierápolis. Una simbología muy linda, que ya en algún momento la voy a hablar en alguna de mis enseñanzas. Pero bueno, no nos desviemos. Como les explicaba, la mayor debilidad de la ciudad era el agua. Tenía un acueducto, de casi 10 kilómetros de largo que traía agua desde Hierápolis, que estaba en dirección a Filadelfia, como ya les dije, la cual procedía de aguas de fuentes termales, o sea, era un agua caliente, por así decirlo. También desde Colosas procedían aguas a Laodicea, pero eran aguas frías, o sea, Laodicea tenía aguas tibias, tenían dos fuentes de procedencia, agua caliente y agua tibia, dos fuentes, como habla la palabra también, la fuente, que una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Bueno, acá vemos dos fuentes de agua, una fuente de agua caliente y una fuente de agua fría, que cuando las mezclan da por resultado agua tibia. Entonces, en la ciudad se levantaban muchas preciosas mansiones y dada la riqueza de la ciudad, porque era una ciudad muy abundante, como les dije desde el comienzo, sus habitantes se caracterizaban
por la búsqueda del placer. Lo mismo que vemos hoy en las principales ciudades del mundo, en las principales metrópolis del mundo. Por eso, entre los edificios de la ciudad, había un gran estadio, había un hipódromo, había 2 grandes anfiteatros, había también un odeón, que era un lugar destinado para cantos teatrales, había también una cisterna, había un gimnasio, había una fuente, baños termales, y se celebraban famosas ferias de mercadería. Entonces, los laodicenses, como era una ciudad tan cosmopolita, eran idólatras y ociosos, por decantación. Tenían también una enorme estatua, la cual pertenecía a Higeia. ¿Quién era Higeia? Higeia era diosa de la salud en la mitología griega e hija del dios de la medicina Esculapio. Ambos se encuentran inscriptos en el juramento hipocrático, en el famoso juramento hipocrático que realizan hoy en día los médicos. Muy interesante, lo puedes ir a chequear si quieres. En medio de este ambiente, de todo este ambiente cosmopolita y toda esta idolatría, también había una iglesia cristiana, vamos a decirle, una iglesia creyente, establecida ahí, en el medio de todo eso, por la predicación de Epafras, que está nombrado en Colosenses 1 y en Colosenses 4. Entonces, la ciudad de Laodicea fue particularmente susceptible a terremotos, a varios terremotos de ellos, y uno en particular, uno que fue muy severo, se dio en el año 60 y 61 después de Cristo, el cual destruyó gran parte de la ciudad. Los habitantes, a pesar de rechazar la ayuda imperial de Roma, porque como ya vimos tenían dinero, eran muy prósperos, lograron reconstruir la ciudad por sí mismos, mostrando resiliencia. O sea, nosotros podemos, no necesitamos ayuda de ustedes, gracias. Pero, sin embargo, un terremoto posterior, en el siglo VII después de Cristo, fue tan devastador que marcó el inicio y abandono definitivo de la ciudad, de una ciudad que fue terriblemente próspera. Entonces, finalmente fue tomada por los turcos, lo que fue Laodicea, y la ciudad fue abandonada poco después del siglo XIII, ya abandonada definitivamente. Al cabo de muchos años, la ciudad de Denizli fue construida cerca de las ruinas de Laodicea, conocida hoy como Eskişehir, ¿no es cierto? O sea, en lo que hoy es Turquía. Pablo, como les dije al comienzo, escribió tanto una epístola a los colosenses como una epístola a los laodicenses, la cual se extravió, misteriosamente se extravió. Pero después de leerla, te das cuenta por qué se extravió esa epístola de Pablo. Entonces, debido a la proximidad y a la similitud entre ambas iglesias, entre ambas ciudades, te dije que estaban a unos 10 kilómetros más o menos de distancia, Colosas y Laodicea. Cuando Pablo escribió ambas epístolas, la epístola para los colosenses y la epístola para los laodicenses, pidió que intercambiaran las epístolas para que ambas pudieran ser leídas en ambas comunidades, puesto que presentaban problemas similares tanto Laodicea como Colosas. Y tal pedido queda
atestiguado en Colosenses 4:16. Te lo dije al comienzo y sí, efectivamente era Colosenses 4:16. Pero bueno, sabemos que misteriosamente se perdió, pero está la carta. Ahora, antes de empezar con la epístola de Pablo a los laodicenses, vamos a ver el mensaje de Apocalipsis para la Odisea y vamos a ir atando cabos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. El mensaje a la Odisea. Dice, versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, en contraposición al mensaje a Filadelfia, porque el verdadero significado de Filadelfia es los que aman a los hermanos. Y tienes que ir a leerlo en Apocalipsis. La carta a la Odisea y la carta a Filadelfia son cartas en contraposición, porque los de Filadelfia eran muy distintos. Como te dije, en la Odisea tenían acueductos de agua caliente y agua fría que cuando llegaban a la Odisea se transformaban en aguas tibias, se transformaban en tibios. ¿Vas entendiendo? Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, como ya te dije, en contraposición a Filadelfia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice, yo conozco tus obras, dice. A ver, no dice, yo conozco tu corazón. No dice eso el ángel, porque muchos creen que solo con las intenciones del corazón alcanza. Suponiendo que las intenciones de tu corazón sean buenas. Suponiendo. Pero porque muchos dicen, no, o nunca escuchaste, ay, Dios conoce mi corazón. Ok, pero que las intenciones de tu corazón no se queden precisamente solamente en intenciones. Por eso acá el ángel dice, yo conozco tus obras. Dice, no serán los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley, te dice Pablo. Por eso dice el ángel, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué te está diciendo? Te voy a eliminar de mi cuerpo, te voy a expulsar de mi cuerpo. Por eso te dije desde el comienzo que prestaras atención a la simbología. Es una simbología impresionante. La de los acueductos con agua caliente, fría, es impresionante. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Claro, eran muy prósperos, como te leí en la Odisea. Y vámonos un momento a 1 Timoteo 6, lo que dice Pablo. Del versículo 17 al 19, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, o sea, que no sean soberbios. Una de las causas de la destrucción del valle de Sodoma y Gomorra, que ya lo hemos hablado en varias oportunidades. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, porque hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, o sea, que sean ricos para con Dios y no para con el mundo. Que sean ricos para con Dios, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Como les dije,
vimos efectivamente que Laodicea era una ciudad rica, era una ciudad próspera, que de hecho para recuperarse del primer terremoto ni siquiera quisieron pedirle ayuda a Roma. Ellos mismos se sustentaron y pudieron hacerlo sin requerir ayuda de Roma. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, dice, o sea, un desgraciado, miserable, o sea, mezquino, codicioso, pobre, ciego, o sea, un obstinado. Pero le dice ciego, obstinado. ¿Y qué nos dice 1 Samuel 15? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Presta atención. El libro de Eclesiástico, capítulo 5, dice, no confíes en tus riquezas, ni digas, me basto a mí mismo. Lo que hizo Laodicea. ¿Te das cuenta? No confíes en tus fuerzas para seguir tus caprichos. O sea, no hagas como el rico insensato. ¿Te recuerdas la parábola del rico insensato? Eres pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque no hicieron tesoros celestiales. Ellos simplemente se limitaban a juntar tesoros terrenales, pero no invertían en tesoros celestiales. Recuerda que la justicia son las vestiduras que te cubren. ¿Por qué ciego? Mateo 13 te lo dice a partir del capítulo 14, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Te acuerdas que te dije hace un rato que tenían colirio para los ojos y ungüento para los oídos? Poderosa simbología. Versículo 15 de Mateo 13. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y desnudos. ¿Por qué desnudos? Apocalipsis 19 te lo explica, versículos 7 y 8. Versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la novia, a la iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que no pecan? No, por supuesto que no. Los que tienen morando dentro el Espíritu de Jesucristo. Los que han sido apartados para Dios, para el Señor. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. De mí, no del mundo. No del mundo, de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser fuego de prueba, fuego de tribulación, de privación, de sufrimiento, para que pueda ser purificado. Tienes que padecer por su causa para ser glorificado, sufrir aflicciones. Les recuerdo a los que nos están mirando que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Todos nuestros en vivos, con el correr del día yo lo iré subiendo. Ahí están, van alojados todos nuestros en vivos que hacemos acá en el YouTube. Acá en TikTok, perdón. Les pido por favor que vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriban, activen la campanita y ahí van a encontrar un montón
de material, enseñanzas, series, acciones que hacemos con nuestros hermanos, de salir a hacer la justicia, hacer obras de la fe, obras de piedad, de misericordia, de caridad. Les pido que vayan por favor y se suscriban a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Les sigo leyendo. Los que les estaba hablando, el fuego de la prueba, de la tribulación, de negarse a sí mismo. Lo habla Pedro, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todo el mismo idioma. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en el Espíritu, para que deposites dinero, entre comillas, en tu cuenta celestial, no en tu cuenta terrenal, que sabemos que es todo perecedero en este mundo, en este plano terrenal que vivimos. Entonces, humíllate, despójate, renuncia para que puedas obtener tesoros celestiales. Salió de boca de Jesús cuando se lo dijo al joven rico. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, lo que te acabo de leer en Apocalipsis 19, los linos finos, blancos y resplandecientes, que son las acciones justas de los santos. Para que tengas vestiduras blancas para vestirte y no lana negra. No lana negra, que era con lo que se vestían los laodicenses. ¿Te das cuenta? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, vístete con vestiduras espirituales. Vístete con vestiduras espirituales, porque esto de nada te va a servir. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Tus ojos con colirio para que veas. Lo mismo que le pasaba a los laodicenses. No veían, no escuchaban. Por eso tenían pomadas, tenían colirios. Es todo simbología espiritual. Muy poderoso. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, ¿de tus pecados? No. El arrepentimiento de pecados no existe, y ya lo he hablado en otros videos, en otros en vivo que están en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo, aquí arriba el link para nuestro canal de YouTube. Por favor, vayan y suscríbanse. Hay muchísimo material ahí, mucho material. Entonces, ¿arrepentirse de qué entonces? ¿De tus pecados? No, de tu vana manera de vivir solamente egoístamente para ti, cuando lo que tienes que hacer es vivir para los demás. Arrepentirte de no sembrar en invierno, porque va a llegar el verano, va a llegar el siglo venidero y no vas a tener que cosechar. Pablo te lo habla en 2 Corintios 9. El que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra en abundancia cosechará en abundancia, en esta vida y en el siglo venidero. Pero importa más en el siglo venidero, porque las riquezas del siglo venidero son eternas, no son perecederas como la de esta vida. Aprended de la higuera, decía Jesús. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, lo mismo que en Éxodo 19, cuando se ratificó con Moisés el pacto que había sido con Abraham.
si oyereis hoy mi voz y guardareis mi pacto, o sea, oír en fe y guardar el pacto, obediencia, fe y obediencia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, ¿qué puerta? La puerta de tu templo, la puerta del centro de tu ser, de tu corazón. No hablo del músculo físico, de tu corazón, del centro de tu ser. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él y moraré con él en la cena sacerdotal. Te haré mi sacerdote. En otras palabras, ábreme la puerta y viviré contigo. Moraré contigo en mi templo. Acá. Porque te han enseñado que Dios habita allá, más allá de la galaxia, del otro lado del cielo. Y el propio Jesús lo dijo. Mas vendrán días que dirán, helo aquí o helo allá. No escuchéis. Mas el reino de los cielos está dentro de vosotros. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Versículo 21. Al que venciere, o sea, al que prevalezca en mi doctrina, la doctrina que es conforme a la piedad, como te explica Pablo en 1 de Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no a la doctrina que es conforme a la santidad. Porque muchos te quieren convencer de que tienes que ser santo dejando de pecar. Y no es así. No hay nadie que no peque. La santidad mora dentro nuestro cuando tenemos el Espíritu de Cristo morando dentro. Él nos provee de su santidad. Tú no puedes ser santo por mérito propio. Hagas lo que hagas o dejes de hacer lo que dejes de hacer. No puedes. Él te adjudica su santidad cuando te da de su Espíritu. Al que venciere, entonces, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué te está diciendo Jesús? O sea, reinarán conmigo. Yo sé que puede parecerte un poquito ofensivo si eres un religioso, si estás acostumbrado a lo que te dicen, a la iglesia a la cual asistas, pero es lo que dicen. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Ahora que te leí esto de Apocalipsis, que es muy poderoso, pasemos a la desaparecida epístola a la Odisea, la hermosa epístola que escribió Pablo. Esta epístola está atestiguada en el Codex Fuldensis, un manuscrito del Nuevo Testamento basado en la Vulgata latina que fue redactada en el siglo V. Este códex se encuentra en algunas ediciones de la Vulgata, o sea, la epístola de la Odisea. Se encuentra en algunas ediciones de la Vulgata, que es una traducción de la Biblia al latín, la cual llevó a cabo San Jerónimo, que fue un trabajo que le fue encomendado por el Papa Dámaso I. Bueno, ahora sí, vamos a empezar hoy, vamos a seguir en el próximo en vivo. Vamos a empezar, carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea. Interesante. Capítulo 1 dice Pablo,
un apóstol de Jesucristo, por la voluntad y la gracia de Dios, y el hermano Timoteo, a la congregación santa de Laodicea. ¿No pecarían los de Laodicea? Claro que sí. No es por eso. Ni tampoco tenían estatuas los habitantes de Laodicea, no, tampoco. No. Es decir, a todos los hermanos, y acá Pablo te lo explica por las dudas, es decir, a todos los hermanos en Jesús, Cristo en ella, y a los sabios en Dios, el Espíritu, la gracia, o sea, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, esté con vosotros, y la verdadera paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. ¿Te diste cuenta de lo que dice Pablo? De Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Yo y el Padre, uno somos. Te lo dijo Jesús muchísimas veces. Seas bendecido, hermano Hernán, y seas bienvenido. Muchas bendiciones para todos mis hermanos chilenos. De Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Versículo 3. Agradecemos, alabamos y glorificamos siempre a Dios, el Padre de nosotros, el Señor Jesucristo. Te lo vuelvo a repetir. Y llevamos muchas preocupaciones por vosotros y oramos a Dios todo el tiempo por vosotros, dice Pablo. Desvío de la doctrina de la congregación. Ya tenemos un fuerte indicio acá. Sigue Pablo, versículo 4. Porque nosotros hemos oído a través del Espíritu del Señor y del hermano Epafras y a través de Ninfa que vosotros habéis caído en muchos asuntos y habéis elegido un obispo y un sacerdote. Seas bendecido, hermano Marcelo, y seas bienvenido. Seas bendecido, hermano. Gracias por estar acá con nosotros, escuchando. Te mando un fuerte abrazo. Y os habéis elegido un obispo y un sacerdocio, que no era el de justicia, obviamente, no era el de Melquisedec, por supuesto, llevando, y os habéis elegido un obispo y un sacerdocio, que obviamente no era el de conforme a la orden de Melquisedec. Les vuelvo a recordar, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, titulado Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, se suscriban a nuestro canal, que ahí van alojados todos nuestros en vivo. Todos los en vivos que hacemos en el canal de TikTok van alojados ahí, van a encontrar muchísimas enseñanzas, miniseries y testimonios varios. Os habéis elegido un obispo y un sacerdocio y queréis hacer de Cristo un ídolo, dice Pablo, o sea, un Cristo exterior, está diciendo Pablo, en vez de convertirte tú en el testimonio de Cristo, llevando a cabo el oficio de Cristo. Estaban haciendo de Cristo un ídolo, como vemos hoy en la sinagoga, como le llamo yo a las iglesias, porque no son iglesias, son templos hechos con piedras muertas. A mí me gusta decirles sinagogas. Lo mismo que hoy vemos en las sinagogas, hacen de Cristo un ídolo, de muchas maneras. Y os habéis, y queréis hacer de Cristo un ídolo, y os habéis reservado una casa, un día y vestiduras adornadas. O sea, queriendo resucitar lo que ya fue abolido. Vas empezando a entender por qué esta carta no está incluida en el canon. Ellos deciden qué es lo que tú puedes leer y qué es lo que no puedes leer. Está más que claro. Muchos dicen que no, pero el antiguo pacto
fue abolido. Muchos dicen que no fue abolido, pero si nos vamos a Hebreos, por ejemplo, vamos a Hebreos 7, versículos 18 y 19, dice: queda pues abrogado templos hechos por manos de hombres. Exacto, Hernán, exacto. Templos hechos por manos de hombres, construidos con piedras muertas, porque nosotros somos las piedras vivas que edificamos el templo espiritual. Exacto. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, dice, para todos los que quieren seguir con los 10 mandamientos, a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, ni justificó, ni santificó la ley de Moisés. Está claro que cuando habla de mandamiento, el escritor de Hebreos, ya ha sido Pablo, ya ha sido Apolos, está hablando de la ley de Moisés. Para los indoctos, ¿qué significa abrogado? Si nos vamos a la políglota o a la concordancia Strong, la palabra abrogado es la palabra griega 115, atétesis. La palabra griega atétesis, que significa cancelación, anular. De la raíz del griego, la palabra 114, ateteo, o ateteo, que significa dejar de lado, desestimar, neutralizar, violar, desechar, despreciar, desautorizar, frustrar, rechazar, reducir a nada. ¿No te alcanza con esto? Vamos al diccionario de la Real Academia Española. La palabra abrogar significa derogar, abolir. No te lo puedo explicar más claro. Te puse todo. O sea, el mandamiento anterior queda abrogado, queda abolido, queda derogado, queda anulado. Para los que creen que la ley de Moisés es la ley de Dios. Versículo 6, volviendo a la epístola de Laodicea. Así como fue... un momento, sí, epístola de Laodicea. Te voy a leer otra vez desde el versículo 5 porque... Vamos a leer el versículo 5 de vuelta. Y os habéis elegido un obispo y un sacerdocio, y queréis hacer de Cristo un ídolo. Y os habéis reservado una casa, un día y vestiduras adornadas, lo cual vemos hoy, por ejemplo, en el catolicismo. Así como fue en parte entre los paganos y los judíos, cuando la circuncisión de la carne aún tenía algún valor ante Dios. Porque aun cuando la circuncisión estaba vigente, la circuncisión de la carne, tenía algún valor ante Dios, porque era todo simbología de lo que iba a venir, de la simbología verdadera, la simbología del corazón, la circuncisión del corazón, perdón, que es la verdadera circuncisión. Recuerda que todo lo viejo era sombra y figura de lo nuevo, de lo eterno. Porque cuando habla de nuevo, habla de eterno. Cuando habla cielos nuevos, tierra nueva, nuevo pacto, nueva ley, no está hablando de algo que recién fue hecho, que se saca la etiquetita. No, habla de nuevo, de eterno, porque nunca envejece. Por eso habla de nuevo. Versículo 7. Pero ahora os hago saber, a fin de que conozcáis qué lucha yo tengo que sufrir por vosotros, los que habéis y los que no habéis visto físicamente mi persona, y para que vosotros seáis fuertemente exhortados en vuestros corazones y queráis concentraros en el ágape. Dice el amor, pero es el ágape, la caridad,
como ya les he explicado muchas veces. Cada vez que lees amor en la Biblia, es caridad, es amor ágape, en el cual se encuentra toda la riqueza del conocimiento verdadero para reconocer el gran misterio de Dios, Jesucristo. ¿Cuál es el misterio de Dios? Jesucristo. Versículo 9. En quien están pues escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento espiritual. ¿Cuántos conocimientos están escondidos en Jesucristo? Todos. Porque Él es el mismísimo Dios manifestado en carne. Como te dice Pablo en 2 Corintios 3, dice, el Señor es el Espíritu. Exhortación del apóstol Pablo. Versículo 10. Pero por eso yo os exhorto, dice Pablo, para que nadie os seduzca a través de discursos racionales y adornados a través de las filosofías de los paganos. Porque Pablo te habla de los religiosos como paganos. Puesto que el razonamiento es también propio a los animales, así como la filosofía a los paganos, que hacen sacrificios a los ídolos muertos que tantos vemos en las religiones. Versículo 12. Pero vosotros habéis sido comprados para el Padre a través de la muerte de uno. Como dice la palabra, Dios es uno. Hacia la vida eterna en Dios. ¿Cómo podéis vosotros congregar vuestro corazón, que fue vuelto santuario, o sea, casa de Dios, templo de Dios? Para los que dicen, vengan a la casa de Dios. ¿Qué están hablando? Esta es la casa de Dios. Este es el templo de Dios. Este es el aposento de Dios. ¿Cómo podéis vosotros consagrar vuestro corazón, que fue vuelto santuario del Espíritu Santo? Se lo dice Pablo. Otra vez al espíritu de muerte. ¿De qué espíritu de muerte está hablando? Espíritu anticristo, porque esto no tiene nada que ver con Cristo. El espíritu de religiosidad, el espíritu reliquio. ¿Y qué significa reliquio en su etimología? Atadura. Versículo 13. Si bien no estoy con vosotros físicamente, estoy, sin embargo, constantemente con vosotros en el Espíritu, mediante el poder de Cristo en mí. Y veo vuestra fe y vuestras obras, porque la fe sin obras es muerta. Y por eso quiero seriamente advertiros y mostraros cómo algunos de vosotros, queridos hermanos, han caído en la gran torpeza, pues conozco sus falsos motivos y sé lo que ellos quieren. Y si queréis mantener a Jesucristo, tal como vosotros lo recibisteis y lo aprobasteis de mí, entonces debéis caminar según el Evangelio que os he predicado fielmente, y debéis establecer en el mismo raíces seguras y seáis firmes en la fe. O sea, que tengáis una fe viva. ¿Y cómo se tiene una fe viva? Con obras. Obras de la fe, no obras de la ley. Así como yo os he enseñado a todos en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, quien reina a la diestra del Padre por la eternidad. O sea, quien reina en el Dexios del Padre, que significa en el lugar de poder. Porque muchos creen que cuando dice a la derecha del Padre, que Jesús está sentado en un banquito de madera, ahí al lado de Jehová. Versículo 17.
en la misma medida que vosotros queréis ser y queréis tener, os convertís en los adversarios de Cristo y su palabra. Ten cuidado de no estar enfrentándote a Jesucristo. ¿Qué queréis entonces? ¿Queréis nuevamente volver a ser esclavos y siervos de la ley? ¿De la ley de Moisés? Que muchos creen que es la ley de Dios. Tratados rígidamente por el pecado y por la muerte. Rígidamente por el pecado. ¿Para qué murió Jesús en el madero? ¿Por qué cesaron los sacrificios? Porque Jesús venció el pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te lo dice el propio Pablo en Romanos 8, versículo 1. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Porque Él venció el pecado. Por eso no hay más sacrificios. ¿Queréis nuevamente volver a ser esclavos y siervos de la ley, tratados rígidamente por el pecado y por la muerte, después de haber sido liberados a través de Jesucristo? Lo que te acabo de decir. O sea, cayendo de la gracia a la desgracia. Si no te agarras de la gracia y quieres hacer obras para ser salvo, cuando las obras deben ser la manifestación de quién eres. Versículo 19. Escuchadme, dice Pablo, yo os digo, mirad bien que no seáis engañados y despojados a través de vuestra sabiduría mundana, que es la sabiduría que te habla Santiago, la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y mediante la doctrina hueca, opuesta a la sana doctrina, a la doctrina que conforma la piedad, mediante la doctrina hueca de aquellos entre vosotros que temen más a los romanos y a los judíos ciegos que al Señor de la gloria, que nos redimió y a través del cual nosotros, el cielo y la tierra y todas las cosas han sido hechas. O sea, ¿qué te está diciendo Pablo? Tenle temor a Jesús, no a tu religión nicolaíta. Porque cuando estés cara a cara con el Cordero, no va a llamar a tu sacerdote, a tu pastor, para que rinda cuentas por ti. Tú tendrás que rendir cuentas por ti mismo. Ni tú rendirás cuentas por otros, ni otro rendirá cuentas por ti. Versículo 20. Versículo 20. Cuando estuve entre vosotros, me preguntaron vuestros sabios del mundo. Con la sabiduría que da el mundo, no con la sabiduría que viene de lo alto. La que solamente te da el espíritu de sabiduría. Cuando estuve entre vosotros me preguntaron vuestros sabios del mundo, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Cristo? Y yo tomé la palabra y les dije, escuchad hermanos, Dios es uno y Cristo es uno. Y si hay un solo Dios, así solo hay un solo Cristo. ¿Qué diferencia debería de haber entre Dios y Cristo? ¿Qué diferencia debería de haber entre Dios y Cristo? Yo y el Padre uno somos. Exacto, hermano Samuel. Apocalipsis sí, lo leí al comienzo del video. El capítulo 3 habla del mensaje a la audiencia, sí, lo leí al comienzo del video. Exacto. ¿Qué diferencia debería de haber entre Dios y Cristo? Por eso les decía que aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Ahí
van alojados todos nuestros en vivo, y este en vivo va a ir alejado con el correr del día, lo voy a subir, y ahí tienen un montón de material para ver, no solamente de enseñanzas, sino de testimonios de personas, de bautismos, con muchos hermanos. Por eso les pido, por favor, vayan al canal de YouTube Camino a Justicia, vayan y suscríbanse, por favor, y activen la campanita. Entonces, ¿qué diferencia debería de haber entre Dios y Cristo? Dice Pablo. ¿Qué diferencia va a haber? Ninguna. Dios es el ágape. Cristo es la sabiduría en Dios, o la luz, sinónimo de justicia, la verdad, el camino y la vida eterna. Versículo 22. En Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Lo mismo que te dice Pablo en Colosenses 2. Lo mismo. Y nosotros somos perfectos en Él. Nosotros somos perfectos en Él. Para el que te dice, no, nadie es perfecto, hermano Osvaldo. En Él sí somos perfectos. Los justos son los perfectos. Y de eso hablé en una enseñanza que también está en nuestro canal de YouTube, los perfectos de corazón. Te expongo cómo sí podemos ser perfectos, aunque el mundo te diga que no. Nosotros somos perfectos en Él, porque Él es el fundamento y la cabeza de toda gloria y de todo poder y fuerza. Voy a hacer la comprobación que me pide TikTok. Ahí está. Nosotros somos perfectos en Él porque Él es el fundamento y la cabeza de toda gloria, de todo poder y fuerza, de toda autoridad en el mundo, y Rey de todos los reyes de la tierra. Bueno, mis hermanos, mis amados hermanos, hoy no les voy a leer un poquito del libro de Hazar como les leo siempre, porque tengo varias cosas para hacer. Pero bueno, les recuerdo que este en vivo va a ir alojado en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, y esta fue la primera parte. Van a ser 3 partes en total, hablando sobre la Odisea. Pero bueno, espero que hoy les haya gustado toda la introducción que les di, hablando de la ciudad, hablando de la fundación, quién la fundó, hablando de Apocalipsis también, Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea, en contraposición, como les expliqué, del mensaje a Filadelfia. Muchísima simbología muy poderosa, como les hablé hoy. Cómo venía agua de Filadelfia, de Colosas, muy poderoso. A mí particularmente una enseñanza muy, muy linda. Espero que haya podido ser de bendición para ustedes. Y acá en TikTok no, pero en nuestro canal de YouTube, ahí me puedes dejar cualquier pregunta, cualquier duda de lo que sea. Yo con gusto te la contestaré, te la responderé. Así que bueno, les recuerdo, hoy fue la primera parte. Van a venir 2 partes más hablando sobre la Odisea, porque hay mucho que hablar sobre la Odisea. Pero hoy era el primer paso y era importante porque era darte toda una introducción sobre la Odisea para que entendieras mucha de la simbología que después vimos confirmada en Apocalipsis 3 y que estamos viendo confirmada en la epístola perdida de Pablo, la epístola a los laodicenses. Así que bueno, hermanos, nada más para decir. Les mando un gran abrazo. Espero que haya podido ser de edificación esta enseñanza. Nos vemos en un próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta un próximo en vivo.